Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros la maestra Arlén Ramírez Uresti. Usted la conoce muy bien, una especialista en temas internacionales. Maestra Ramírez Uresti, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Maestra, pues sigue dando tumbos la diplomacia mexicana. Eh, pues ahora fue el BID, hace poco fue la Organización de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Han venido presidentes y otros han cancelado las visitas a nuestro país. ¿Qué está pasando con la diplomacia en este gobierno, el gobierno de López Obrador? Bueno, primero, en primer lugar, pasa que la agenda internacional de México no ha sido una prioridad en estos 4 años de gobierno. Ciertamente veníamos de una inercia de años, no en el último sexenio únicamente, sino de muchos años atrás, en donde México se había posicionado como un actor global, ¿no? De gran tradición, con una gran participación, pero además con un prestigio bastante importante a partir de las instituciones y de lo que hacia afuera se proyectaba de México. La diplomacia mexicana era quizá pues una de nuestras instituciones más sólidas. En ese sexenio no ha sido una prioridad. Hemos visto al presidente desde el día uno replegado en el país, sin salir a los foros internacionales, sin hacer presencia en aquellos lugares donde realmente debería de estar convocando y haciendo, ¿no? Presencia para llevar, pues no solamente el tema de inversión, sino también los temas que a los mexicanos y a las mexicanas nos importan tanto. Y en segundo lugar, pues que el canciller está en campaña presidencial anticipada. Entonces eso, por supuesto, deja una silla vacía, otra silla vacía, ¿no? La silla presidencial y la silla de la Cancillería, pero que además, tristemente, ha sido muy desafortunado el trato que se le ha dado a los diplomáticos de carrera en nuestro país. Se ha dejado de lado a la gente del Servicio Exterior mexicano, que con un gran, con toda la experiencia, con toda la tradición, pero sobre todo con las tablas y con el expertise necesario, pues han sido relegados, ¿no? Y no se les ha dejado hacer el trabajo para lo cual el Instituto Matías Romero y la misma Cancillería los prepara, ¿no? Y hoy están totalmente, pues, arrinconados y totalmente olvidados. A ver, vamos a empezar por el principio. El canciller literalmente en campaña, pero campaña en el mundo y queriendo hacer campaña con redes sociales en México. ¿Esto qué significa? ¿Dónde nos coloca si no tenemos realmente un canciller? Pues en una situación de desventaja total, fíjate que la estrategia mal utilizada es una estrategia de algo que se llama soft power, el poder blando, ¿no? El poder de los mensajes, del turismo, está queriendo utilizar este vehículo diplomático que es sumamente importante, por supuesto, la gastrodiplomacia, por ejemplo, a México le ha servido mucho en muchos tiempos, ¿no? Y habíamos usado la cultura y la difusión cultural para esto. En realidad, lo que vemos es un desatino total y absoluto al canciller porque no está aplicando los principios de la diplomacia suave, del soft power, ¿no? Pero además la campaña que está haciendo, pues lo está alejando totalmente de un asunto fundamental para el desarrollo de México. La diplomacia mexicana ya había dado un brinco a hacer también diplomacia económica, atracción de capitales, desarrollo de tratados, ¿no? Busca de socios comerciales. Y pues vemos hoy, ¿no? Con gran interés cómo países como Perú ya nos ha rebasado en grados de inversión, por ejemplo. A pesar de las complejidades regionales, hoy Perú tiene un grado de inversión mayor que el que tiene México por las calificadoras. Y que si a eso le sumamos las precarias condiciones de seguridad para los inversionistas que hay en el país, pues es una combinación, un caldo de cultivo para lo que estamos viendo en realidad los mexicanos, ¿no? Un país completamente polarizado y vulnerable. Ahora, vimos, por ejemplo, este escándalo, lo habíamos visto en la Organización Mundial de la Salud y ahora lo vemos en el BID, en donde pues México prácticamente es arrinconado, ignorado y bueno, pues hacemos el ridículo ahí. ¿Qué está pasando? Pues ese es el resultado de no tener un presidente que cabildea a nivel internacional y de tener un canciller ausente que no ha sabido gestionar y que no ha sabido conversar y que no ha sabido negociar. Hoy en México no hay negociación comercial internacional, no hay negociación diplomática. Estos puestos, Ricardo, del BID y de los organismos internacionales, cuando un país se postula para esto, se cabildean. Y no quiere decir que se manipule la elección, ni mucho menos. Es normal que
se haga una agenda conjunta y va en bloque, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas maravillosos que México está desaprovechando. Toda la campaña de alfabetización y abatimiento al rezago educativo que se hizo anteriormente tenía mucho, ¿no?, de vinculación con BID y con otros organismos. Y así como la educación para adultos, está la cultura, está el arte, están los deportes, ¿no? Están los proyectos microregionales de desarrollo que hoy están abandonados y que además no solo están abandonados, sino no tienen la posibilidad de ser fundados a través de los mecanismos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que además para eso se creó. Lo que sucedió es una tragedia diplomática, porque en realidad no solo dejaron solo al candidato, no lo cabildearon, no lo supieron posicionar, sino que además no se genera una acción de bloque. Y eso que estamos viendo, ya lo mencionabas tú hace ratito, se ve también en la respuesta que tenemos de otros gobiernos latinoamericanos respecto a nuestro gobierno de México. O sea, no hay una agenda conjunta más que retórica, ¿no? Del populismo que está en boga, pero en que en realidad pues no genera acción, no genera programas y hoy pues no genera tampoco pues ese mecanismo de vinculación que debería estar ya actuando. Han estado en México algunos presidentes, el de Chile, por ejemplo, el de Argentina canceló, el de Chile terminó yéndose, pues no precisamente en buenas condiciones. ¿Ahí qué está pasando con, por ejemplo, estos dos casos específicos? En el caso del presidente chileno, lo vemos con sorpresa, pero muy congruente ante ese discurso que él mismo está haciendo. El presidente Boric de Chile trae un discurso de unificación, ¿no? Trae un discurso de conciliación, de llevar un poco la diplomacia y hacia afuera, por supuesto, pero también la política interna a un grado de conciliación nacional, de un proyecto, ¿no?, de concertación interna. Y le sorprendió muchísimo. Las notas que se vieron en Chile son notas de sorpresa por ver la polarización, por ver una preocupación respecto a lo que dice el presidente que hay y lo que en México realmente está pasando, Claro. ¿no? Y en ese sentido, creo que el cuestionamiento va sobre el discurso de izquierda que está usando el presidente López Obrador, que no es un discurso genuino ni es un discurso sincronizado con las nuevas generaciones de izquierda, ni en América Latina, ni en el resto del mundo. Entonces, de ahí la discrepancia de visiones. Vimos al presidente chileno con caras, incluso muecas de sorpresa, ¿no?, de desagrado en muchos casos, cuando el presidente López Obrador estaba hablando en algunos momentos. Y esas expresiones tan naturales que no se pueden bajo ninguna circunstancia fingir, ¿no? De alguna manera hablan de ese sentimiento que ha generado el presidente López Obrador con tanta incongruencia, ¿no? Y con tanto discurso que poco articula acciones. Y en el caso de Argentina, la cancelación, por ejemplo, ¿no? Colombia, otros presidentes que se van, pues de alguna forma alejando de un bloque mexicano con México, que habían hecho segunda, ¿no? En muchos casos donde había una relación muy cercana, pues hoy la ausencia del presidente López Obrador en los foros internacionales y en esos, pero la falta de congruencia y la falta de una visión real sobre lo que está pasando en México es lo que está alejando a nuestros socios comerciales y a nuestros hermanos latinoamericanos en muchos casos, ¿no? Organismos como la CEPAL, pues han también criticado, hablan de que estamos, pues en México y en América Latina como si estuviéramos en la década perdida de los años 80. ¿Esto qué significa? No, significa que México abiertamente, y lo hemos comentado tú y yo en algún momento, ha retrocedido por lo menos 30 años. En estos 4 años hemos perdido 4 décadas de desarrollo, ¿no? Contando la actual por la pandemia y por lo que sea, pero en realidad México se ha quedado no solamente rezagado, sino atrasado. Hemos dado un salto hacia atrás. Estamos viviendo en los tiempos de los 80 donde la retórica populista en ese momento generaba dádivas, ¿no? Arrastraba gente, acarreaba, ¿no? Hacía todas estas acciones articuladas para posicionarse y incrustarse en el poder, pero que en realidad no generan política pública. Hoy vemos a México desde la política exterior, no hay política pública, no hay ejes de trabajo, no hay un plan nacional de desarrollo
desarrollo como lo había antes, donde los ciudadanos podemos ir viendo la hoja de ruta de programas públicos, ¿no? Y de políticas sociales. Entonces, eso la CEPAL, que es un organismo que en América Latina busca justamente la vinculación entre el poder público y la política pública, que es otra cosa, ¿no? La Claro. administración pública de América Latina, pues ve con gran preocupación que hoy en muchos países, Venezuela, Cuba, México, tristemente, ¿no? Bolivia, no hay políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se vaya Morena y cuando se vaya López Obrador, ¿no? México va a tener que reconstruir sus instituciones, va a tener que Claro. volver a picar piedra en muchos casos, en educación, en cultura, en deporte, en relaciones exteriores, porque hoy no hay políticas públicas y durante 6 años hay un vacío, ¿no? De esos mecanismos que vinculan los presupuestos, las acciones y el poder, pues en los próximos años nos tocará construir a América Latina, ¿no? Y en algunos casos en donde los pueblos tengamos la oportunidad de volver a tener una transición democrática, pues tendremos la fortuna de reconstruirlo y los que no, como en Venezuela, seguirán en un ciclo tóxico de gobierno. En medio minuto, maestra Arlene Martínez, Ramírez Uresti, una empresa muy importante de combustible de gasolina, de venta de gasolina, le dijo a México adiós después de que hizo inversiones muy importantes y de que pues prácticamente bloquearon su desempeño en México. ¿Esto qué significa? ¿Qué mensaje? Medio minuto. Un mensaje, insisto, de retroceso a México, el centralismo, ¿no? Los subsidios hacia ciertas empresas controladas por el Estado son prioridad, no hay competencia perfecta, ¿no? El principio básico de la ley de la oferta y la demanda, pero además no hay interés en la atracción de capital. El mensaje que se está mandando es cierre de fronteras y que por supuesto no beneficia para nada nuestra actividad y nuestro desempeño en el TEMEC. Además, en un marco de controversias en el tema de TEMEC que todavía siguen vigentes.